En nombre de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Weor de México, les damos la más cordial bienvenida a esta clase número 3 de su curso de autoconocimiento. Con todo cariño para todos los estudiantes que nos están visualizando en las redes sociales, en nuestra página de YouTube o nos están siguiendo por el grupo de WhatsApp, sea para nosotros un saludo cordial donde quiera que nos estén observando, que nos estén tal vez solo escuchando, y con el anhelo más grande para cada uno de ustedes, que triunfen en esa disciplina para alcanzar el autoconocimiento. El tema que corresponde para el día de hoy es el tema número 3, titulado El despertar de la conciencia. Tenemos que tener nuevamente en cuenta lo que anteriormente hemos logrado compartir, ya que habíamos anteriormente mencionado de que toda persona está compuesta de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo tal vez es de lo más conocido, y digo tal vez porque gran cantidad de veces desconocemos las razones de las enfermedades o carencias físicas que tiene el individuo. Tenemos inclusive esa alma, o podríamos decirlo, una fracción, un germen, una semilla con posibilidades muy amplias de convertirse en ese vehículo, en ese puente, en esa conexión con el espíritu, con el ser, con nuestro Dios interno. A esta alma también, o ese germen, se le considera como la esencia interior, eso que tiene valor dentro de ti. Ahora, esta esencia se expresa en el individuo considerándosele el término como conciencia, es decir, la esencia ejerciéndose en ti, lo conoces como conciencia. Ahora miremos el tema que nos dice, el despertar de la conciencia. Gran parte de la humanidad tiene una gran cantidad de conciencia, o si es que no, bueno, no decimos su totalidad, pero gran parte de ella, dormida, ausente en el individuo. Y ahí la necesidad de que veamos en este tema por qué duerme la conciencia. ¿Cómo yo sé si mi conciencia está dormida? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta del proceso que yo tengo que vivir, de la necesidad que tiene que surgir en ti como estudiante, de que esa conciencia despierte? ¿Y por qué tengo que despertar? ¿Acaso no solamente cuando me levanto por la mañana es el despertar que yo estoy buscando? Uno puede levantarse, sí, cada mañana o tomar una siesta al mediodía y él físicamente está despierto, pero la conciencia, ¿somos conscientes de cada momento de nuestra vida? ¿Somos alertas en cada evento, cada circunstancia que se ha venido desarrollando en el transcurrir de los años? Si una persona fuera consciente, no cometería tantos errores. Pero lo veremos en este tema. Por eso les invito a tener plena atención, tener libreta, tener lapicero, y quien considere puede estar nuevamente ver la grabación, repetirla, adelantarla o atrasarla, para que puedan ustedes darle continuidad a este curso de gnosis, a este curso de autoconocimiento. Bien, nos dice, definición, la conciencia es la misma esencia manifestada en los hechos. Es decir, que cuando la conciencia empieza dentro de nosotros a surgir como un impulso, como un anhelo, como un darse cuenta, estamos viendo ahí los primeros avances de una esencia interior. Esta esencia interior nos manda como estímulos, manda chispazos, manda, por así llamarlo, como esos primeros impulsos para que la persona se dé cuenta, vaya reaccionando. Estudiante, yo le aconsejo de que sea muy disciplinado y que esté alerta. Ya dimos una práctica de psicología anteriormente. Hemos compartido un poco sobre una introducción a la meditación, pero esa práctica que ya hemos visto, la llamada práctica observador-observado, te da las condiciones para que te des cuenta en qué momento es que está expresándose dentro de ti un agregado psicológico, un defecto, un yo, un vicio, un mal hábito, una mala costumbre. Te das cuenta cuando estás utilizando el verbo descompuesto o mintiendo. Te das cuenta de eso. Ahora, si la persona va en esa práctica de observador observado, se va dando cuenta de lo que es.
Y ahí, al irse dando cuenta, estás ejerciendo conciencia. No basta con darse cuenta. Hay que estudiar la razón de esa expresión. ¿De dónde viene ese trauma? ¿De dónde viene ese complejo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿De dónde viene esa mala costumbre o ese mal hábito? ¿De dónde viene? ¿Cuál es ese origen? Eso te lo va a ir llevando la conciencia. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Viviendo el aquí y el ahora, ejerciendo la conciencia, es decir, toda tu atención en esa práctica observador-observado, ahí, y analizar. Viene de la mano de que la persona haga su práctica de meditación, sentarse cómodamente en un sillón, colocando una musiquita clásica y buscando relajar primero este cuerpo físico. Pueden ser respiraciones lentas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, para que el cuerpo vaya relajándose. Y nuevamente, al estar ya bien relajado, con la mente serena, la mente quieta, ahí prolongar esos estados, donde no hay ningún pensamiento. Y ahí la persona va dando los primeros pasos en la meditación. Por ahora, estudiante, sigue practicando la práctica observador-observado. Date cuenta de lo que son hábitos, costumbres, manías, yoes pequeños que se expresan en el cuerpo físico, de qué manera se expresan, con qué continuidad, en qué circunstancias llegan más a expresarse, para que vaya ese autoconocimiento creciendo en ti. Por ende, cuando vas ejerciendo estas prácticas, vas estimulando esa esencia interior, esa fracción del alma. Mas, sin embargo, no es suficiente. Son los primeros pasos. Por ende es que encontramos allá ese individuo que va desarrollando una esencia interior. A mayor ejercicio de la conciencia va estimulando a la esencia. Pero no solamente hay que estimularla, debemos de buscar y hacer que ella crezca. Que si tenemos, por así citar una cifra, un 3% de esencia libre, tenemos que nosotros buscar tener ahora un 4, un 5, siempre acrecentando ese porcentaje de esencia. Vamos a continuar. La conciencia. Vamos a ver esta definición que tenemos en cuadro que nos dice: conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, sobre su existencia y su relación con el mundo. Es la capacidad de la esencia de aprender conocimiento, captura el profundo significado de las cosas con sabiduría. ¿Qué tanto nos conocemos de nosotros mismos? Lo hablamos ya en esta práctica dada. Es una herramienta fundamental para ir en ese autoconocimiento, pero hay muchísimo que dentro de nosotros desconocemos. He ahí la urgente necesidad de lanzarnos a ejercer esa conciencia interior que está ahí, que necesita el desarrollarse, capacidad de la esencia de aprender un conocimiento. Recuerda que como seres humanos hay un peregrinar de almas y en cada una de estas transcurrir de eventos, transcurrir de vida o existencias, se va adquiriendo un conocimiento, una sabiduría. ¿A dónde va esa sabiduría? A la esencia interior. Quiero decir con esto que toda persona que logre conectarse directamente con el alma, liberar 100% el alma, despertar la conciencia en su totalidad, podrá recuperar gran cantidad de eventos, recuerdos, sabiduría, no solo de esta vida, sino de vidas anteriores. Esto se escucha de una manera, como se dan cuenta, muy fácil, pero eso lleva años de práctica y dedicación. Estudiante, se puede lograr, sí, pero no es algo que se da cotidianamente. Tiene que haber mucho trabajo. Y recuerda algo más: por cada avance que vayan dando en la parte psicológica, interna o espiritual, hay que dar 2 pasos en la humildad y en la sencillez. Nunca pierdan eso, porque cuando se pierde la humildad y la sencillez, se pierde el norte. Se olvida de esto de despertar, se olvida de la muerte psicológica, se olvida de eliminar una personalidad reaccionaria, se olvida y queda la persona enamorada de sí mismo y de sus demás posibles virtudes o facultades. No buscamos ser unos enamorados de lo caritativo que somos. No te enamores de lo bueno que creemos que somos, no. Tienes que ser consciente de la necesidad de lo tanto que hay que eliminar, de la necesidad de despertar esa conciencia y de estudiar. ¿Qué voy a lograr yo con el despertar? Lo vemos en estas pequeñas diapositivas.
que vas conociendo lo real, lo auténtico. Ya vamos a ver por qué decimos esto de lo real y lo auténtico. Tiene que ver en que todas las personas estamos sumergidos dentro de una posible realidad. ¿Qué es lo que nosotros decimos posible o por qué? Porque cada persona ve distintamente la vida. Unos lo ven de un ángulo, otros lo ven de otro ángulo. Pero ¿a qué se debe que se vea diferente? Por lo que lleva dentro de sí. No es tanto lo de afuera, es lo que lleva dentro. Recuerda que existen el mundo en que vivimos y el mundo en que andamos. El mundo en que nosotros andamos es este mundo tridimensional. El mundo en que vivimos es el estado interno en el cual nos encontramos. Por eso es importante que vayamos a ese autoconocimiento y de que haya una sabia combinación del mundo en que nosotros andamos con el mundo en que vivimos. Esa sabia combinación nos van a ir dando las pautas para que el estudiante y toda persona logre despertar de momento a momento, logre darse cuenta de lo que está pasando en el instante. La siguiente diapositiva nos da una referencia al llamado desdoblamiento astral. Es algo que se hace de una manera muy natural y espontánea. Todas las personas logran hacer esto, mas sin embargo, son pocos los que logran hacerlo consciente, que ellos se dan cuenta de que cuando van a descansar pueden levantar su cuerpo astral. No es el cuerpo físico, no es tampoco el alma, es otro vehículo que tienes, que se le llama cuerpo astral. Ese cuerpo astral es el que se desdobla del cuerpo físico. Posiblemente el estudiantado ya haya tenido experiencias referente al desdoblamiento. No se espante por aquello, porque ese individuo está conectado, ese cuerpo astral, con el cuerpo físico. Lo que pasa es que la persona va a descansar pensando en situaciones, preocupaciones, en las últimas imágenes que llevó ante él. Puede haber sido por el celular, por el televisor, la computadora, la tablet. Se llevó con eso y a las horas del descanso empieza nuevamente a soñar en torno a eso. La persona que va logrando despertar la conciencia aquí, en el plano tridimensional, en el mundo en que vive y en el mundo en que se encuentra, logra de manera natural, espontánea, esto que es un desdoblamiento astral. Ojo, esta escuela no tiene como único objetivo ese desdoblamiento astral. Es una de las partes, como la vocalización, como el desarrollo de los chakras, de la meditación, pero no nos vayamos por las ramas, vayamos por el tronco medular, que lo que buscamos es que esa persona logre despertar la conciencia interior. Vemos adelante que a través de la meditación es una herramienta básica en el despertar. Tiene que haber en el estudiantado disciplina, continuidad de propósito. Yo te pregunto, ¿ya has logrado tener un espacio en casa para tus prácticas de meditación diarias? ¿Has logrado poner una música clásica, tener las luces apagadas, para solamente en un determinado horario todos los días dedicarte a la meditación? Hay que iniciarlo, hay que imponerle al cuerpo físico eso, hay que reeducarlo, dijéramos, es mejor decir aquello, reeducar el cuerpo físico, porque el cuerpo físico no está educado para meditar. El cuerpo físico está educado para estar sentado un momento, rascarse por acá, por acullá, moverse, sentir que se le sube la araña, muchas cosas, pero esto es propio del cuerpo. Tiene que aprender el estudiante a relajarlo. Por ende es la invitación a que practiquen relajar su cuerpo físico, para que ya el cuerpo relajado logren tener ahora una mente serena, una mente quieta. Apóyense de la música clásica. Vamos a mandar en el grupo de WhatsApp algunas pistas de música que les van a ayudar para lograr estas prácticas de meditación. Y por último tenemos el desarrollo de los chakras. Primeramente tenemos ahí la imagen que son vórtices. Estos vórtices están en el cuerpo. Dentro de los vórtices tenemos que son facultades internas, así como ahora tenemos el uso de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, del oído. Teníamos diversas facultades más. Mas sin embargo, cuando la esencia fue tomada por el agregado psicológico, se fueron perdiendo esas facultades que eran tan naturales
como ahora tenemos el oído, tenemos la vista, tenemos el olfato. Se fueron atrofiando simplemente. Todo lo que no se usa, todo órgano que no se usa, se atrofia. Por ende, tenemos que buscar nuevamente entrar esto en actividad. Veremos adelante un tema específico en el desarrollo de cómo el sonido, la vibración, hace un efecto en nuestro cuerpo. Por ahora, veamos que en este proceso de que la conciencia se va despertando, tiene que ir de la mano de cada una de las partes que hemos visto acá. Y que vamos a ver ahora a continuación. Grandes personajes de las antiguas culturas griegas han desarrollado e inculcado en la juventud, porque ellos daban gran cantidad de cátedras a la juventud con respecto a este despertar. Personas despiertas que han logrado esto. Bueno, nos dicen dejar de cometer errores. Estudiante, ¿qué sería de la vida si no se cometieran aquellos errores que se lamentan tanto? Ahora, tenemos que también ver que hay eventos, circunstancias, que pareciera que son errores. Pero cuando se pone a analizarlo, cada cual verá, es decir, cada cual verá en ese análisis si fue en verdad un error o si fue un acierto. El maestro tiempo le dará la razón, mas sin embargo, recuerda tener una individualidad, porque para lo que muchos pueda ser un error lo que estás haciendo, para ti, con tu conciencia plena, con una ubicación, con lógica, coherencia y sentido común, es un acierto muy grande en tu vida. Por eso necesitamos, aquí nos dice la lámina, dejar de cometer errores en base a ese despertar de tu conciencia. Dejar de sufrir. Pregúntense y analicen dentro de cada uno de ustedes, ¿qué es lo que los ha hecho sufrir? ¿Qué es? ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufre Juan? ¿Por qué sufre fulano de tal? ¿Por qué estoy sufriendo yo? Analicémoslo. ¿Qué es lo que me lleva a ese sufrimiento? Tal vez el apego a algo. Miren que tenemos apegos a las personas, apegos a ese cariño que nos han dado. Y cuando la vida nos coloca por una situación de trabajo, por una situación de mudanza, X situación cual pueda ser, y tenemos que cambiarnos, hay personas que sufren mucho porque ya no pueden ver constantemente a ese familiar, a ese amigo o a ese compañero. Eso se le considera como un apego. Tenemos que entender que la vida continúa. ¿Y qué es lo que me hace a mí tanta dependencia de aquella persona? La inseguridad que lleva uno dentro. Hoy en día tenemos medios de comunicación. Tenemos el teléfono móvil, la computadora, la tablet, que nos van a dar tal vez esos medios de comunicación que anteriormente no teníamos. Ya con escucharlo, pueda sentir diferente la persona. Pero nunca sientan una dependencia. Nunca sientan dentro de ustedes ese apego de estar siempre con aquella persona. Hay que sentir un aprecio, un cariño, sí, un respeto, igual manera. Pero cuando es un apego, ya es algo que se aferra a la persona. Ya es una necedad. Ya no es consciente de lo que está haciendo. Solamente cuando no lo tiene, siente que eso se ha perdido o fracasó. Bien, esto por un aspecto ahí de dejar de sufrir. Cada cual tiene que analizar ese sufrimiento que lleva, de dónde viene. Ahora hablando del apego, pero puede ser inclusive por una lujuria, por una pereza, por un orgullo, por una envidia, por una gula, que lo van a llevar a un sufrimiento, no solamente en el cuerpo físico, sino un sufrimiento emocional, un sufrimiento o un desgaste intelectual, porque todo el tiempo está pensando en el qué van a decir los demás, qué va a pensar fulano, me van a correr, va a pasar esto otro, me van a ver mal, todo en qué van a decir los demás, preocupado por lo que va a pasar después. Estudiante, vive el aquí y el ahora, vive el momento, organiza así tu vida, trabaja con esos malos hábitos y costumbres y te vas a dar cuenta que ese sufrimiento va a ir haciéndose cada vez menor. Claro, no quiere decir de que en algún momento ya, por empezar hoy a trabajar, vas a dejar de sufrir automáticamente, no. Esto es gradual. Lleva tiempo, llevas mucho en la vida formando yoes.
o inclusive en vidas atrás, formando yoes y agregados psicológicos, dándole rienda suelta a lo que hoy nos hace feliz y nos hace ser muy orgullosos y al pasar del tiempo nos hace sentir como una basura, moviéndonos, porque hay personas que nos dicen, bien, triunfaste y te alaban constantemente, pero preocupados, porque hay personas que dicen, eres un fracaso, no sirves para esto. ¿Por qué te hace sentir menos? ¿Por qué te hace sentir más? Seamos conscientes de esto. No somos más porque nos alaben ni menos porque nos vituperen. Hay que ser lo que nosotros somos, nos vamos a ir conociendo en nuestro interior. Este proceso de despertar es parte de eso, de un autoconocimiento. Dejar de hacer sufrir. Mira que en ocasiones no nos damos cuenta y hacemos sufrir a los demás. Por eso nos dice en un principio, deje de cometer errores. No te das cuenta que dijiste una palabra que hirió. No te das cuenta que actuaste de una manera que se expresó un orgullo y para los demás ya los destrozaste. Siempre hay que tener en cuenta las relaciones humanas. Con una individualidad sí, con un criterio propio de igual manera, pero con un nivel de comprensión en condiciones para que a través de tu verbo, de tu palabra, se exprese de la manera más precisa el sentir o la apreciación que llega en tu conciencia. Eso debemos de buscar. Se conozca a sí mismo, por ende, el universo y toda la creación. Queremos siempre conocer de una manera intelectual, teórica, memoria, llevando todo a que venga por acá. Pero recuerda que en la lección número 1 estudiamos que toda persona tiene que desarrollar una enseñanza que es la doctrina, una doctrina que viene a través del ojo o una doctrina que viene a través del corazón. Una doctrina del ojo que es a través de los sentidos, que claro, también tenemos que aprender por allá. Pero tenemos que desarrollar e iniciar desde el momento con esa doctrina de nuestro corazón, con una doctrina intuitiva, con una doctrina interna, con una doctrina que va a autoconocernos a sí mismos y cuestionarnos. Eso es lo que buscamos para un autoconocimiento. No busquemos la enseñanza siempre hacia afuera. Eso está dentro de ti, pero tienes que buscar incentivarla, buscar desarrollarla, porque sola y con el tiempo no es que eso va a crecer. Hay que mostrar disciplina, dedicación, constancia y tenacidad. Cumple con el objetivo de su existencia. ¿Te habéis preguntado, estudiante, cuál es el objetivo de tu vida? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? ¿Cuál es la razón de ser? Lo vas a encontrar a medida que te vas integrando con la conciencia, con el ejercicio de la esencia interior. Ella sabe cuál es tu razón de ser. Viene de la mano, sí, de una vocación. La vocación, aquello que para lo cual hemos nacido. La vocación es algo que nadie va a ser mejor que lo que nosotros logremos hacer. Es algo vocacional, es algo nato, algo que le nace. No es algo que porque el dinero, que porque los demás dicen, que porque toda la familia quiere, no. Es porque siento ese anhelo y lo hago, por un sacrificio inclusive. Eso viene de una parte vocacional, de un impulso de la conciencia. Se autorrealiza, bien, ahí también se le va llamando como un proceso de autorrealización. Va despertando gradativamente a medida que va evocándose al trabajo en la muerte y al trabajo de un despertar y va a alcanzar esos grados de autorrealización y por ende agarra ese término como de un sabio. La definición de inconsciencia. La llamada infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia son distintas formas o zonas de la misma conciencia dormida. Mire lo que nos muestra la imagen ahí. 3 personas, unos de ellos vendados por completo, otros descalzos, o el otro tiene por ahí un palo para ver por dónde caminar, pero cuando la persona tiene la conciencia dormida, cuando está plenamente inconsciente, es que se encuentra en un panorama muy similar a lo que vemos en la imagen. Son personas que no ven por dónde, creen que es por ahí, pero cuando llegan a conquistar eso,
se dan cuenta que no era lo que buscaban. Se dan cuenta que tal vez perdieron el tiempo, que cometieron errores, que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron por tal vez quedar bien con los demás o por miedos, trauma. Hay muchas razones, pero lo que buscamos hoy con el estudiante es que se dé cuenta la necesidad de salir de esa inconsciencia, que sea consciente de lo que le está pasando, que abra los ojos a la realidad, que vaya en torno a esa realidad, a esa búsqueda interna, a esa búsqueda en particular, qué es lo que le está pasando a él, por qué estoy yo viviendo aquello, y no solamente llevado por los eventos y desaventos de la vida. ¿Por qué duerme? Nuestra conciencia está atrapada, dormida, por la cantidad de agregados psicológicos que se expresaron en el individuo o en la persona. Cada agregado psicológico, como lo vemos ahí en la imagen, ahí están esas pequeñas caras, esos rostros, haciendo énfasis a la expresión diversa del ego, del agregado. Cada personaje de ellos está pendiente en el momento en que la personalidad de ese niño ya está desarrollada, que se va a crear de los 0 a los 7 años. Digamos, de los 7 años en adelante ya la personalidad ya está hecha, ya tiene un estándar de cómo tiene que relacionarse y cómo tiene que socializar. Claro, después puede cambiar, sí, se fortalece, se robustece, pero desde que ese niño ya está en la cuna, esa pequeña criatura, ya hay personajes que están esperando el momento para poder estar dentro de ese niño y alimentarse. Porque este agregado psicológico tiene energía, tiene conciencia de nosotros mismos, porque quien lo ha creado hemos sido nosotros. La ira que se te expresa, tú la has creado. Tú eres dueño de eso. Pero es algo agregado. Es decir, lo has hecho, pero por una forma inconsciente es que lo hemos creado. No nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Nos dejamos llevar por el momento. Se durmió la conciencia y en ese momento se crearon esos yoes. Ahora, a medida que la persona va creciendo, esos yoes se van expresando más y van tomando cantidad y cantidad de esencia, a tal grado que solamente le van dejando una mínima expresión de un 3% de esencia libre. Ahora, ese agregado que está ahí va tomando, si traemos un ejemplo, una persona que sea tremendamente perezosa, tiene ahí un agregado psicológico muy desarrollado. Cuando la persona se da cuenta de que es tremendamente perezosa y se dedica a eliminar esa pereza, va naciendo dentro de él una virtud, que es una diligencia, que es una persona altruista, con dinamismo, con ejercer, con poder laborar, con iniciativa. Bien, eso va desarrollándose que a esa cantidad de pereza que se le caracterizaba, cuando la desintegra, a ese mismo nivel se le expresa la virtud, porque la cantidad de esencia que tenía embotellada ya, que tenía tomada, poseída, tiene que liberarse para regresar a aquello principal y fusionarse como una virtud. Entonces pasa que se libera un poco más de esencia y está ahí una esencia. Si esa persona se descuida, si esa persona comete un error, nuevamente puede regresar allá, puede volver a lo que era antes. Por ende es que tiene que estar la persona en todo momento atento de sí mismo. Ojo, sentidos, ahí, pilas por lo que está pasando en ese momento, para que el agregado ya no esté tomando esa fuerza de la esencia que nosotros ya tenemos libre. ¿Por qué duermen? No solo soñamos mientras dormimos, sino también con los ojos abiertos. Miren, robots humanoides. Estamos programados, actuamos mecánicamente, seguimos un sistema que nos inculcan cómo hablar, cómo vestir, cómo actuar y cómo ser un exitoso en la vida. Bueno, estas son razones cómo nos van programando. Desde que la persona está en ese proceso de los 0 a los 7 años, inicia la programación,
que nos enseñan la patria, que nos enseñan a ser un buen estudiante, a ser una persona responsable, el número 1, eres el 10, eres el mejor, échale ganas, si te pegan, pégales, y vamos creciendo en torno a eso, para cuando ya sea una persona adolescente o llegando a una madurez, ya tenga una programación hecha, ya actúe mecánicamente, ya le inculcan en la mente qué pensar, ya le inculcan en la mente a imitar, ya le inculcan el obedecer, la necesidad de hacerle ver que poder comprar cosas, así sea en cuotas, para él es un progreso, cuando en realidad pocos se dan cuenta de que eso es algo ilusorio. Hoy compras algo que te fascinó en una vitrina y vas para allá, lo llevas y resulta que puedes pagarlo en tanto tiempo y es poco dinero, pero ahí estás cada semana, cada mes yendo a pagar y a pagar y a pagar. Cuando ya acabas de pagarlo, ya estás tú inclusive o antes ya comprando otra cosa que no necesitabas, pero que como fue tan bueno lo compraste y compraste tal otra, ya que lo tienes y se pierde la ilusión tan grande porque creías que era algo que de verdad necesitabas y que te iba a sentir mejor de lo que ahora eres. Eso es algo ilusorio. Eso es propio de cuando la conciencia se duerme. Tengamos que nosotros la necesidad de observar cómo estamos programados y cómo actuamos mecánicamente, es decir, reaccionamos ante los eventos de la vida. Y como un sistema, porque hay muchos sistemas, no podríamos decir que es solo un sistema el que mueve, no. Está el sistema educativo, sistema familiar, sistema político, sistema económico, sistema religioso, hay muchos sistemas. Todo lo que nosotros está a nuestro alrededor se puede convertir en un sistema, pero cuando la persona tiene individualidad, tiene un criterio propio, tiene una claridad en lo que busca y en lo que va a realizar, ese sistema no le duerme su conciencia interna, lo va a despertar la conciencia, pero tiene que darse cuenta que el objetivo de los sistemas es mantener a la persona con una conciencia dormida. El sistema busca esto, que nosotros podamos ahí estar, ser unos buenos empleados exitosos. Busca inculcar en la mente de aquel joven, de aquel niño, la necesidad de estudiar para ser alguien en la vida. Busca inculcar eso. ¿Qué acaso si no estudia no es nadie en la vida? Le hace creer que es una persona exitosa si tiene todo ese dinero que necesita para comprar sus placeres. ¿Y qué acaso no hay cantidad de personas que tienen dinero por delante y acaban metidos en vicios? Acaban muriendo solos de tristeza y melancolía. Ahí nos damos cuenta que el éxito no radica en lo material. El éxito lo encontramos en torno a un despertar. Date cuenta, estudiante, qué tanto nos hemos programado en torno a este sistema. Te vuelvo a repetir, es una de las pautas que nos duermen. No es solo la culpa de ese sistema, porque aquí estamos dentro de él. Nosotros vivimos en una ciudad, nosotros estamos también con la necesidad de salir y trabajar y convivir con los demás, y estamos dentro de un sistema. No estamos por allá lejos o aislados, ¿no? No quiere decir también que esté mal, no. Pero donde nos encontramos, donde estamos ahora, es el lugar donde nosotros necesitamos iniciar con este trabajo. A medida que pasa el tiempo, que vas avanzando, tal vez las circunstancias cambien o tal vez no. Mas sin embargo, por ahora hay que nosotros estar alerta a novedad, alerta a percepción. Aprender a vivir el instante, el aquí y el ahora. Bien, vamos a continuar y veamos esto. ¿Por qué duerme esa conciencia? El defecto, el agregado psicológico, está allí tomando dentro de sí a la esencia interior representado por esta estrella. Ese agregado la tiene a ella sometida. Lo veíamos en el ejemplo de la pereza. Esa pereza tiene un porcentaje de esencia ahí y por ende se expresa de ese modo, la tiene sometida. Lo que nosotros debemos de hacer es, la esencia que tenemos libre, buscar romper esa botella, romper la cadena, romper la envoltura, que es esa expresión del agregado. Por ahora date cuenta del agregado, el hábito, la costumbre, la manía que se expresa en ti y date cuenta de aquello y deja de cometerla, es decir, deja de hacer eso.
ve y entiende, reflexiona, trata de entender la necesidad de cambiar, para que ahí se dé que esa botella se rompa y que la esencia pueda salir de su interior. Y en esa forma en que ella sale, pueda fusionarse con el resto de la conciencia, perdón, de la esencia. La esencia libre va dando la pauta para que esa conciencia pueda despertar dentro de sí. Ahora, vamos a ver por qué es que esta esencia se queda dormida o la conciencia duerme. Son puntos importantes que debemos de saber porque mira, como veíamos en la diapositiva anterior, vamos a colocarla acá. Bien, la esencia queda libre, pero una vez que queda libre, aún está vulnerable. Lo que necesitamos hacer es que esa esencia tenga a fusionarse y a estar activa. Para que la esencia esté activa o la conciencia esté activa, tenemos que aprender a vivir el instante, el aquí y el ahora, el eterno momento. ¿Bien? Porque de lo contrario, la persona se duerme su conciencia y queda vulnerable. Es decir, esa esencia que quedó libre, si una persona se duerme, vuelve a tomarlo el ego. Tal vez ya no es la gula, tal vez ya no es la pereza, es otro agregado que estaba ahí. La vuelve a tomar y nuevamente se reduce. Por ende, la necesidad de que estudiemos cómo es que hace el ego para tomar la esencia o para dormir nuestra conciencia interior. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Cómo hace el ego para que nuestra conciencia se duerma? Primero, busca que el estudiante se identifique, que la persona se identifique. Ese identificarse es sentir algo ajeno como propio, mundo de las impresiones donde te roban la atención y entra a través de los sentidos. Es decir, tal vez vamos a un supermercado, tranquilamente vamos caminando por allá, por una necesidad que tenemos o en la lista de compras, y pasa que escuchamos la oferta, la oportunidad. Primero entró a través de los sentidos, ¿verdad? Lo escuchaste o viste por ahí el anuncio, el cartel, y tu lista de compras te olvidaste de ella y empiezas a ir para allá. Ya te identificaste. Ya no estás viviendo el aquí y el ahora. Ya no estás en esa práctica de observador observado, que es estar atento. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde me encuentro? Porque una persona que se identifica, por citar un ejemplo, una persona alcohólica, se identifica frente a una botella de licor y cae en el vicio nuevamente. Una persona que se identifica, una persona que tenga ese agregado de la lujuria, frente a un hombre, frente a una mujer hermosa, se identifica y lo tomó esa lujuria, lo hizo la lujuria como ella quiera. Por eso es que el estudiante tiene que aprender a no identificarse a través de esas impresiones del diario vivir que vienen hacia nosotros a través de los sentidos. No se identifique. Si va por la calle, aprenda a vivir el momento. Vamos por aquí. No es que usted va por la calle y empieza una manifestación y se une a la manifestación. Va por la calle y empieza, o va al supermercado nuevamente, ve la oferta y va para allá. Ve la propaganda en el periódico y va para la tienda nuevamente, identificándose, lejos de preguntarse, oye, ¿será que necesito eso? Cuando lo necesito voy a ir a buscarlo. Y si no, me espero a que en tal fecha ponga una oferta y bueno, estaré pendiente. Y si no, ¿para qué vamos a irnos llevar por lo que es el marketing, por lo que es el mundo, por lo que son los sistemas? Hay que nosotros estar alertas para no identificarnos. Si alguien nos insulta, no te identifiques con el insulto. Si alguien te empuja, si alguien te quiere levantar la mano, no te identifiques. No sientas ese rencor dentro de ti. Obsérvate. Si necesitas trancar la respiración, hazlo. Hazlo. Pero no caigas en identificarse. Una persona que se identifica pierde el control. Pierde. No se da cuenta. Porque después el siguiente paso nos dice, ya que se identificó, ya que llamó su atención, viene la fascinación, deslumbramiento. Es una seducción. Es decir, la identificación llamó tu atención.
Vas a un lado y volteaste para allá, ya te identificaste. Ahora te olvidaste de lo que estabas haciendo, te olvidaste de la lista de compras, te diriges hacia la parte de los remates, hacia lo electrónico, hacia la ropa, porque ya te estás fascinando allá. Y nos dice, con su propia vida, con el mundo, con las posibilidades de llegar a ser o a tener. No te pongas a soñar en cuánta cosa por allá, no. Hay que aprender, sí, a visualizar. Eso es importante. En la práctica de meditación, por ejemplo, ya tú te has relajado, ya tu mente está quieta y trata de visualizar, de proyectar qué es lo que estás tú anhelando. Bueno, yo quiero remodelar mi casa, quiero arreglar esta casa. Bien, entonces hago yo mi práctica de meditación allá y empiezo a visualizar cómo es que la quiero. Que de repente yo tengo mi local, estoy vendiendo un tal producto, tal mercancía. Bueno, yo hago esa práctica también, me imagino cómo es, que viene la persona, compra, que viene el proveedor, yo le compro, visualiza. No estés pensando, visualizar es imaginar y es ver. Eso es lo que tiene que desarrollar, visualizar. Esa energía que se va a emanar va a buscar que se cristalice lo que tanto está usted viendo como una necesidad o un objetivo. Pero no esté todo el tiempo pensando o aferrándose a ese deseo insatisfecho, no. Por eso es importante que en primer lugar eduque a los sentidos. Lo veíamos en esta diapositiva, porque la identificación entra a través de los sentidos. Si tú educas los sentidos, estás solamente abriendo la puerta a las circunstancias, a los eventos, a las impresiones que tú consideras, a las impresiones que tú eres consciente o que tú quieres para ti mismo. Con esto quiero hacer énfasis en la necesidad de que el estudiante observe qué está viendo en un celular, qué estás viendo en un televisor, qué estás escuchando, porque eso llega a ti, son impresiones y te identificas. Tal vez hoy en día no eres una persona asesina, violenta o destructiva, no, pero te identificas al ver esas imágenes en un televisor. Te identificas con la película de sangre, de violencia, de adrenalina o de terror. Bueno, eso además de un desgaste físico, va a alimentar a esos yoes que están dentro de nosotros. Tal vez no eres una persona que golpea, una persona que tira, mata o acaba con la vida y demás, no, pero disfrutas al ver eso en una televisión. Bueno, esa impresión llega y alimenta a ese yo asesino o ese agregado asesino que lleva dentro de sí. Por otro lado tenemos no solo la vista, sino el oído. ¿Qué música? Tenemos que educar ese oído a que volvamos a una música clásica, a escuchar a Beethoven, Mozart, Vivaldi, Chopin, para que esta vibración de la música haya una repercusión interna. Recuerda que en gran parte este cuerpo que tenemos es agua, y el agua es un ente conductivo, y es una fuerza que a través de la vibración del sonido repercute en las ondas del agua. Así que necesitamos observar y ser muy atentos en lo que entra en tus sentidos porque son impresiones. Sé más selectivo y te vas a dar cuenta que en esa selección va a haber un impulso de que no quieres dejar de ver eso, no quieres dejar de escuchar eso. Pero pregúntate, ¿quién quiere escuchar eso? ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué le cuesta tanto renunciar a eso? Son agregados que hemos creado. Tal vez son muchos por imitación, o por un gusto por allá, por una cultura, porque el padre lo escucha, el hermano lo escucha y ahora yo también lo escucho. Bueno, esté atento de esto. Vamos a continuar. Esa misma fascinación busca que el estudiante se olvide de sí. Cuando se olvida de sí, ya es una persona que no es consciente de lo que está realizando. Se olvidó de sus movimientos, de lo que dice, de lo que está pensando. Todo gira en torno a esa impresión que no transformó, a esa identificación que llegó a él. Nos dice, con su propia vida se fascina y las posibilidades de llegar a ser y a tener. Pensar que el futuro nos depara en viajes, posiciones, políticas sociales, materiales, etc.
No te fascines con el pensamiento. No estés allá fascinado, durmiendo, divagando, divagando y divagando. No, eso se tiene que ver en los hechos, aquí, ahora, en el instante. En el despertar es que se ve eso. No por allá en la nube, por allá. No, nada de eso. La gnosis busca que el individuo despierte, que se dé cuenta de la realidad de las cosas. No buscamos que haya estudiantes que estén por allá soñando en poderes, soñando en facultades, soñando en cosas allá lejanas, cuando en realidad no puede acá darse cuenta la necesidad de acabar con un vicio, con una mala costumbre o con un mal hábito. No hay una coherencia en eso. Tiene que empezar por lo básico, y este básico es el despertar, la muerte y procesos que vamos a ir. Cuando hablamos de muerte es una muerte del agregado psicológico, es una muerte del yo, de esa fuerza que nosotros hemos creado. Por último viene el sueño profundo de la conciencia, que sería este el resultado de la identificación y de la fascinación. Nos llevan al sueño, un estado hipnótico que impide liberarse de la ilusión y la fantasía. Es decir, ahí es donde gran cantidad de personal está o hemos estado, soñando. Nos dice ahí, estado hipnótico. ¿Qué pasa cuando una persona cae en un estado hipnótico? No tiene voluntad de sí mismo. Si le dicen, camina para aquel lado, siéntate aquí, ahora toca un instrumento, ahora cuando cuente hasta 3 te vas a despertar. Bueno, ¿qué están haciendo ahí? Quitándole la voluntad a esa persona. Hipnotismo. La gnosis no busca el hipnotismo, no comparte con el hipnotismo, porque le quita voluntad a esa persona. Ahora, cuando la persona cae en el sueño de la conciencia, está en un estado hipnótico. ¿Cuántas personas están en prisión y no saben lo que pasó? Dicen, yo soy inocente, yo no sé qué sucedió ahí, no me di cuenta en qué momento me equivoqué. Y no podremos decir que solo los que están allá en prisión piensan así. En nuestra vida nos pasa que nos hemos topado con eventos donde estamos plenamente dormidos, inconscientes, que no somos dueños de nosotros. Gritamos, lastimamos a las demás personas, herimos a los seres que amamos por un estado de conciencia dormida. Si en ese momento de pelea de una pareja, uno de los dos se diera cuenta, saliera de ese estado hipnótico, de ese sueño profundo que tiene, guardaría silencio, se iría del lugar, terminaría el conflicto. Pero basta que los dos estén ahí identificados con un resentimiento, con un rencor, con un recuerdo, para que la pelea se haga muy grande y acabe con consecuencias no solo para ellos, sino para el hogar en el que se encuentran. Por eso es importante que nosotros nos analicemos. ¿Qué es lo que nos mantiene dormidos? ¿Qué es lo que nos tiene en un estado hipnótico? Que la conciencia está ausente. Cuando deseamos caprichosamente una cosa, cuando el ego nos tiene como marionetas, cuando no somos dueños de sí mismo, el ego hoy nos dice, cómprate tal cosa. Por orgullo, lo compra, lo tiene y se siente muy bien. Y lo tiene y lo goza y lo disfruta. Después otro yo le dice, tal vez una envidia, mira, aquella persona también compró eso y es mejor. Y se compra después otro mejor y lo pasa por ahí enfrente. Por una envidia, por una vanidad le dice a los demás, yo también ya compré eso, lo tengo, no es tan bueno y tal cosa. Pero miren cómo inconscientemente se expresa en la persona eso que llamamos como un agregado psicológico. Pero para que este agregado pueda expresarse, tiene que tener la persona la conciencia dormida. Si tú estás alerta, si estás seleccionando las puertas de las impresiones a través de educar los sentidos, hay que reeducar esos sentidos para que solo vea lo que tú como conciencia quieres ver. Que tu conciencia sea quien diga qué es lo que vas a escuchar, qué es lo que vas a sentir cuando venga ese tacto, qué es lo que te va a llevar. Porque si tú estás identificando, todo esto de la conciencia te va a llevar solamente a que se duerma y te va a llevar a la expresión del ego. Por eso necesitas reeducar en primer lugar los sentidos.
no identificarse con los eventos, las circunstancias, para que no te lleven a dormir una conciencia. Cuando la persona va despertando, cuando va viviendo el aquí y el ahora, está todo listo para que ya no se exprese el agregado. Pero tiene que ir despertando. No es difícil, basta de que te ubiques en la conciencia. Vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. Estudiarnos, analizar qué es lo que hacemos, reflexionar profundamente, meditar, estar muy alertas, eliminar lo falso y vamos a la práctica. Ya vamos un poco rápido que el tiempo se nos ha venido encima, que es la práctica sol, sujeto, objeto y lugar. Esta es una práctica para nosotros contrarrestar las causas del sueño de la conciencia, que es la identificación y la fascinación que te van a llevar a una conciencia dormida, a un sueño profundo. Para contrarrestar o para no caer en eso, vamos a ver esta práctica de psicología llamada clave de sol. Te vas a preguntar, ¿quién soy? Pregúntate, ¿quién soy? ¿Soy una conciencia? ¿Soy una lujuria? ¿Soy una pereza? ¿Soy una ira? ¿Soy una gula? ¿Soy una envidia? ¿Quién soy? No vayamos solamente a soy fulano de tal, soy el que tiene tal título, soy esto y solo otro. Eso es algo propio del sistema y del mundo, que nos van a colocar títulos, medallas y demás reconocimientos. Pero en lo que en realidad nos importa ahora en el proceso de despertar es que si es la conciencia la que está en el momento o es un agregado psicológico que se mueve dentro de ti. Es una pregunta interna que cuando estás tú allá en el diario vivir, pregúntate, ¿quién soy? Soy una conciencia, soy una persona que está despertando, soy consciente de lo que estoy aquí y ahora, estoy viviendo el instante. Eso es, ¿qué estoy haciendo? Despertando. ¿Qué estoy haciendo? Comiendo. ¿Qué estoy haciendo? Caminando. Estoy trabajando. Estoy disfrutando de un descanso. Pero cuando estoy haciendo eso, mi mente está en torno a eso. Es para que nos ubiquemos, porque muchas de las veces estamos ahí en el cuerpo, pero la mente está en un recuerdo. Por eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? La mente viene acá. Concéntrate y ubícate en la conciencia. Ubícate en lo que estás haciendo. Y por último, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Para que esa persona visualice, observe el lugar en donde está. Cada parte, no se olvide. Soy una conciencia. ¿Qué estoy haciendo? Viviendo el aquí y el ahora. Estoy trabajando y estoy mi atención en eso. ¿En dónde estoy? Hay que aprender a desarrollar el sentido de la vista y los demás sentidos en torno a observar a su alrededor. Observen. Es diferente ver a observar. Ver, listo, ahí está la imagen. Sí, puedo ver, lo veo, ajá. Ahora obsérvalo. Observa detalladamente cada parte. Observa, observa. Este ejercicio se hace natural, sencillo y de una forma espontánea. Prácticamente se hace, miren, en segundos. Eso va a hacer que el estudiante esté más atento del vivir el aquí y el ahora. Hará que el estudiante vaya a fortalecer una personalidad, pero una personalidad a la expresión de la esencia, a la expresión de la conciencia. Va a hacer que el estudiante tenga una personalidad que no sea reaccionaria, que no sea impulsiva. Vas a lograr ser amo y señor del cuerpo físico, por ende de la palabra, de la mente, del movimiento que tengas en el cuerpo. Vas a ser consciente de eso, pero necesitamos vivir y aplicar la práctica anterior, observador y observado, que observador es cómo estoy yo acá físicamente, cómo camino, cómo me muevo, cómo comparto con el resto, cómo me expreso, observando esa parte del ego en esa práctica de que voy a analizar dentro de mí cómo fue ese evento y cómo se expresó, cómo fue que se movió ese pensamiento de pereza, cómo fue que se movió esa envidia para con las demás personas. Y ahora la práctica sol para reforzar el proceso de despertar. Recuerda, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y en dónde estoy?
preguntarnos constantemente para ejercitar la conciencia. Ya de ese modo va a ser más que imposible que esa conciencia se vaya a dormir, que se vuelva a identificar con algo por ahí en la calle. Cuando una persona hace estas preguntas, cambian los eventos de su vida. Esto nos lleva a ser personas conscientes, a dejar de cometer gran cantidad de errores. Así pues, estudiantes de esta asociación, ahora que están en esta primera cámara, los invito a vivir la enseñanza gnóstica. Les invito a practicar la gnosis. Esto es los primeros pasos, las bases, los cimientos y fundamentos para una escuela de una gran cantidad de prácticas y enseñanzas. Pero si no existe esto como una base, se pierde el estudiante en las ramas, se pierde el estudiante en la parte superficial y nunca llega ese avance que se está buscando, que en primer lugar es darnos cuenta de lo que llevamos dentro y del estado en el cual se encuentra, una conciencia dormida, darnos cuenta que tanto somos esos hombres máquina, darnos cuenta que tanto influyen las impresiones diarias en la ciudad en nosotros, porque todo influye, impresiones, el sonido, todo lo que llega a los sentidos repercute en nosotros. Bueno, todo ese repercutir dentro de nosotros traerá como consecuencia como un alimento para un agregado psicológico. Claro, cuando uno es consciente, pues busca impresiones diferentes. Ya selecciona algo para ver que sea diferente. Tal vez contempla la naturaleza. Tal vez escuche música clásica. Tal vez busque alimentar el tacto al caminar en el pasto, al sentir un árbol, al hacer respiraciones lentas y profundas en el campo, en la naturaleza. Eso alimenta la esencia, alimenta el alma que llevas dentro. Pero veamos que en la ciudad nos han forjado, nos han inculcado para convertirnos en unos robots, en unas máquinas y ser parte de un sistema. Hay que estar en él, pero no ser víctima de ese sistema. Por nuestra parte estamos llegando ya a agradecerles a todos los que nos escuchan, los que nos están llevando en el curso, que nos ven. Les pedimos que seamos muy disciplinados y muy atentos. Si tienes el espacio para verlo en el horario establecido, adelante, y si no, puedes verlo en la plataforma de Facebook. Lo vamos a mandar por el grupo de WhatsApp y también el material que se está mandando para que haya una fortaleza más, un repaso a lo que ya hemos visto y buscado compartir a través de la clase. Les agradezco de corazón por la atención prestada. Muchas gracias